Bienvenidos a este debate. Ustedes han estado en una conferencia América Latina, Recursos Naturales y Acuerdos Comerciales. Ahora bien, acuerdos comerciales y recursos naturales, parece una contradicción inherente, ¿no? Elmer. Bueno, en el caso de mi país, Guatemala, yo afirmaría que sí. ¿Por qué? Fundamentalmente porque los acuerdos comerciales del tipo que se está negociando, que se ha negociado en el marco del ADA, están vinculados a nuestros productos tradicionales de exportación. Doy dos ejemplos: azúcar y café, bueno, y banano en el caso de Guatemala. Y esto lo que significa es tierras para este tipo de cultivos. Eso significa botar bosques, talar enormes cantidades de bosques. Eso significa utilizar los ríos y desviarlos en función de la producción agrícola, con el consecuente daño que eso ocasiona al río mismo, a la naturaleza. ¿Y el agua va a ser el gran problema, Carlos? Efectivamente, porque si nosotros, bueno, mi nombre es Carlos y soy de El Salvador. El problema que tenemos es la sustentabilidad que implica tener unas exportaciones basadas en productos altamente consumidores de agua, que extraen cantidades masivas de agua. En Latinoamérica y específicamente en Centroamérica, Colombia y Perú, que son los que están en la nómina de las negociaciones del acuerdo de asociación con la Unión Europea, está totalmente prescrito la extracción de agua en agricultura, que equivale a un 70% de toda la extracción de agua que se hace en la región. En el caso particular de mi país, en Guatemala, el uso del agua es altamente desordenado y pese a que la Constitución de la República dice que el agua es del Estado, en términos prácticos, tanto los finqueros, los terratenientes, las empresas, ahora las empresas mineras, han llegado y hacen un uso casi propio del agua. Cuando digo casi es porque quiero poner el ejemplo de la industria minera que extrae oro. Esta industria minera que extrae oro ni siquiera paga por el agua, simplemente toma el agua, la utiliza en cantidades realmente altas y ni siquiera paga por ella. Una última pregunta para ti, Elmer. Tengo entendido que casi el 50% de las plantaciones de palma aceitera se encuentran sobre tierras en las que no deberían estar, ¿no? Sí, mira, en Guatemala. En el caso de Guatemala, la industria de la palma aceitera lo que está haciendo es arrebatando, para decirlo de una forma, tierras tradicionalmente maiceras, es decir, tierras utilizadas para la alimentación de los guatemaltecos. Es en la zona norte del país. Para los que conocen Guatemala, la zona norte de Guatemala es cerca a la frontera con México. Hay ahí entonces un proceso que nosotros llamamos de despojo y concentración. ¿Por qué de despojo? Efectivamente se producen procesos de compra de tierras, digamos, pero es un proceso de compra de tierras en la que tenemos a un campesino con pocos elementos de defensa, pocos criterios de negocio frente a una empresa multinacional que efectivamente en el fondo le está presionando para que le venda su tierra. Por eso es un despojo. ¿Y por qué es concentración? Porque la palma, como todos conocemos, necesita de grandes extensiones de tierra. Igual que necesita de grandes extensiones de agua, necesita tierra. Entonces, concentración, despojo. Y un problema más en el caso de Guatemala: el empleo rural en Guatemala depende del cultivo del maíz. Esta no es una cosa mágica ni es solo una cuestión cultural, simplemente la mayor cantidad de empleos, de jornales, consecuentemente de empleos, están vinculados al cultivo del maíz en el país. Y damos la bienvenida a Lourdes y a Gaby. Sí, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Lourdes, ¿cómo está viendo este Grupo Sur estos acuerdos entre las regiones latinoamericanas y Europa? Bueno, nosotros vemos estos acuerdos con mucha preocupación. Hemos estado planteando nuestras preocupaciones sobre lo desiguales de estos acuerdos y los posibles impactos que iban a generar incluso desde antes de que empezaran las negociaciones, desde el 2006. Empezamos ya a hacer planteamientos sobre las preocupaciones que teníamos sobre estos acuerdos, pero sin embargo las instituciones europeas al día de hoy han ignorado
todas esas preocupaciones de la sociedad civil, de impactos previsibles, medibles, y bueno, siguen adelante haciendo de la vista gorda a todas estas preocupaciones y sectores que van a ser fuertemente afectados cuando sean implementados estos acuerdos. Hay gente en América Latina que dice que ningún acuerdo comercial favorece, digamos, la parte más que nada del medio ambiente de América Latina. ¿Es tan así, Gaby? No, yo no compartiría esta afirmación, porque sí estamos muy en favor de acuerdos comerciales para regular la situación. La crisis financiera múltiple en los últimos años ha mostrado que falta regulación. Por eso es muy importante tener una regulación para evitar abusos. Me explico. En el tema del acceso ilimitado a las tierras, al agua, a los recursos naturales, ¿por qué eso pasa? Porque hay una libertad total de establecimiento de servicios financieros, de bancos, de transacciones. Si hay un acuerdo comercial que regula eso, que por ejemplo pone un límite a la cantidad de bancos, la cantidad de operaciones, que abre el secreto bancario para que se vea dónde esconde cuál empresa, cuánto dinero, en vez de pagar los aranceles, para pagar los impuestos en un país determinado. Si todo eso se garantiza en un acuerdo comercial, yo creo que es un acuerdo comercial muy bueno. Lo que está pasando en este momento es justamente lo contrario de lo que dice el G20, que dice que hace falta más supervisión, más control, más mecanismos de frenar especulaciones. Que así es, nosotros precisamente tenemos serias inquietudes sobre las consecuencias que estos tratados tienen sobre nuestros territorios. Consideramos que lo que están haciendo es poner más presión de la que ya tenemos en unos países que ya sufren conflictos socioambientales, porque se trata de la implantación y de impulsar proyectos que tienen una tensión muy fuerte con los territorios, porque concentran más la propiedad de la tierra, que son problemas fundamentales para nuestros países, y ejercen una presión muy importante sobre el principal recurso de nuestras tierras, que es el agua. En principio porque demandan mucha agua. Los proyectos de agrocombustibles, los proyectos de minería, las represas, etcétera, compiten con el uso humano de este recurso, y por otra parte la contaminan. Yo creo que un presupuesto fundamental es que las negociaciones de acuerdos comerciales se hagan entre iguales, donde cada cual pueda realmente discutir qué temas quiere en la agenda y qué temas quiere que sean excluidos en un momento dado de la agenda, atendiendo interés nacional. Y eso no pasa en negociaciones tan desequilibradas o asimétricas como las que se han dado entre la Unión Europea con Centroamérica o con Colombia y Perú. Yo creo también que se le quita a las poblaciones mismas la capacidad de decisión sobre sus territorios. En ese sentido es un recorte muy importante sobre la autonomía, porque la gente ya tiene muy pocas posibilidades de rechazar un proyecto cuando existe de por medio un tratado de estas características, porque el peso de estos tratados es muy grande y la gente no tiene realmente las herramientas, ni siquiera la movilización a veces es capaz de demostrar y de garantizar que la gente pueda decidir sobre sus territorios y sobre sus formas propias de desarrollo. Esa es una cosa de las asimetrías que es muy difícil de controlar. El tema da para hablar horas, creo, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Lourdes, Gaby y Tatiana, les agradezco muchísimo su gentileza con Radio Nederland. Gracias a ustedes.